saludo en el amor del Señor a cada uno de ustedes. Les envío un fuerte abrazo a cada uno del que va a escuchar este mensaje, sabiendo que Dios es bueno, es fiel, es maravilloso y está en todo tiempo con nosotros, ¿cierto? Así que vamos a orar. Hoy día vamos a hablar un poquito de Santiago, vamos a leer la palabra en Santiago 1 hasta el 4. Y vamos a estar viendo lo que el Señor quiere decirnos en esta parte de la palabra y tomarlo como una instrucción para nuestra vida. Tomarlo como que el Señor quiere, ¿cierto?, enseñarnos una parte de este mensaje. Así que vamos a orar al Señor para comenzar. Padre maravilloso, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. No nos cansamos, Señor, de decir que tú eres bueno. Usted, hermano, de mis labios va a escuchar siempre que Dios es bueno, que Dios es fiel, que Dios es verdadero, que Dios transforma los corazones, las vidas. Solamente debemos creer y solamente debemos confiar en este Dios maravilloso. Gracias, Señor, porque tenemos la instancia de poder escuchar tu palabra, de poder saber que la palabra es viva, es eficaz y que está ahí siempre para nosotros. En cada momento que nosotros la necesitemos o estemos en alguna dificultad, tenemos la palabra para seguir adelante, luchando en esta vida. Así que te damos gracias, Señor, por este tiempo que vamos a tener de escuchar tu palabra, de aprender y de saber que tú tienes instrucciones preparadas para nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Como decía en la oración, hermanos, instrucciones, ¿cierto? Cuando nosotros nos compramos un electrodoméstico o cualquier cosa que nos compremos, cada cosa viene con una instrucción, con un manual, ¿cierto? Y nosotros debemos leer esos manuales, porque si usted no lee el manual de un nuevo refrigerador, de una nueva lavadora, de un horno, de lo que sea que usted se haya comprado, no va a saber cómo funciona. Quizá va a saber las cosas básicas, ¿cierto? Lo que aparece ahí a simple vista, pero no va a saber lo que hace el aparato que usted se compró. Y asimismo, hermanos, es el Señor con nosotros. El Señor vino a esta tierra, ¿cierto? Predicó la palabra y dejó un estatuto para nosotros, dejó, ¿cierto?, la Biblia, que es nuestro manual de vida. Si nosotros no leemos este manual de vida, no vamos a poder saber cómo enfrentar las diversas situaciones de nuestra vida. No vamos a saber cómo enfrentar, ¿cierto?, los conflictos que tenemos, porque si bien sabemos, tenemos una vida larga, ¿cierto? Pasamos diferentes situaciones y de esto es lo que vamos a estar hablando hoy día, que de cómo nosotros debemos aprender, ¿cierto?, a leer este manual, a tenerlo como la dirección para nuestra vida, a tenerlo como el manual de vida para nosotros, porque eso es lo que el Señor quiere, que nosotros aprendamos a tener la Biblia como un manual de vida para nuestra conveniencia, ¿cierto?, para nosotros mismos. Entonces, hermanos, vamos a leer la palabra del Señor, que les dije que estaba en Santiago 1 al 4. Así que la leemos en el nombre del Señor. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Dice, después más abajito, dice, beneficio de las pruebas. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén. Vamos a leer hasta ahí. Hermanos, yo creo que usted ha escuchado esta palabra más de alguna vez, ¿cierto? La hemos leído como un devocional, la hemos leído, quizás la he escuchado en predicación.
Pero a mí me llamó la atención, ¿cierto?, lo que decía Santiago, porque él dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Santiago se está considerando un siervo de Dios. Esta carta está escrita por el medio hermano de Jesús y sabemos que él compartió con Jesús, estuvo con Jesús, entonces podríamos pensar que él podría tener privilegios, ¿cierto? Que él podría decir, bueno, Jesús era mi medio hermano, que yo soy medio hermano de Jesús. Pero él se considera siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Lo reconoce, ¿cierto?, como su Señor y su Dios. Y dice a las 12 tribus que están en la dispersión. Él se estaba refiriendo también a las personas que se habían dispersado, ¿cierto?, que se habían alejado de sus tribus, de sus pueblos, de sus naciones, y estaban pasando dificultades, estaban pasando tiempos difíciles, estaban pasando pleitos. Si usted lee la carta de Santiago, que es una carta corta, ve en todas las que son instrucciones que Santiago les daba a los hermanos que estaban dispersos. Y más abajito vemos beneficio de las pruebas. O sea, podríamos decir, ¿tenemos beneficios cuando estamos en prueba? Oh, buena pregunta, ¿cierto? Y dice, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Bueno, vamos a ver qué son las pruebas, ¿cierto? ¿Qué podemos definir como pruebas? Las pruebas las podemos definir como nosotros tenemos, como le decía, una larga vida, ¿cierto? Tenemos dificultades, tenemos pleitos, tenemos problemas familiares, muchas veces nos quedamos sin trabajo, muchas veces hay divorcios, muchas veces hay duelos, hay diferentes situaciones en nuestra vida y esas son las pruebas, ¿cierto? Las dificultades que tenemos en el Señor, porque muchas veces nosotros cometemos el error, ¿cierto?, de invitar a la gente, de decirle, ven al Señor y se te acabarán todas tus dificultades. Le presentamos un plan del Señor y le presentamos como una salvación, ¿cierto?, que no va a tener dificultades, que todo va a ser hermoso, pero déjeme decirle, hermanos, que cuando nosotros recibimos al Señor, cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, ahí vienen las pruebas, ¿cierto? Vienen las pruebas porque... ¿Por qué vienen las pruebas? Porque viene el cambio para nosotros, ¿cierto? Viene el cambio para nuestra vida. Entonces, ahí el Señor comienza a trabajar en nosotros y comienza a sacar todo lo que a Él no le agrada, todo lo que nosotros debemos cambiar. Y esas son las pruebas que nosotros debemos vivir. ¿Y por qué debemos vivir las pruebas? Porque debemos ir creciendo, ¿cierto? Ir madurando, ir escalando cada día un peldaño más. Dice, las pruebas no son fáciles. Las pruebas no son fáciles porque son experiencias que no son agradables para nosotros, que te llenan de dolor, de angustia, de falta de apetito, de ansiedad, que ponen en riesgo nuestra fe, ¿cierto? Todo eso causa una prueba, causa una desesperación en nosotros, ¿cierto? Muchas veces nos angustiamos cuando estamos en las pruebas, cuando estamos pasando momentos realmente difíciles. Podemos estar pasando por una enfermedad grave, podemos estar pasando un duelo, podemos estar pasando pleitos familiares, una separación, no tener trabajo, no tener cómo pagar un arriendo, no tener cómo pagar, ¿cierto?, un dividendo, o que te van a embargar la casa. Son pruebas que nosotros pasamos en esta vida. Pero aquí el apóstol Santiago nos dice, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pero hermanos, es algo que decimos nosotros, ¿cómo vamos a tener ese sumo gozo? ¿Cómo vamos a tener nosotros ese gozo si estamos pasando una dificultad tan grande? Pero debe ser una actitud de gozo constante en nosotros,
¿cierto? Debe ser un gozo permanente, porque así lo dicen los frutos del Espíritu. Dice paz, amor, bondad, benignidad, gozo, templanza, ¿cierto? El Señor ya nos está dando ahí una instrucción para nosotros, para que desde ya nosotros tengamos ese gozo que no es un gozo que viene en un momento, sino que es un gozo que debemos tener permanentemente. Es un gozo que debemos tener cuando estemos en las pruebas, en las dificultades. Un gozo que no debe ser una desesperación, sino que de lo contrario, debe ser una esperanza que si estamos en una prueba, viene algo mejor para nosotros, viene un crecimiento, viene un mejor pasar, ¿cierto? Vamos a ser probados, dice la palabra, como el oro en el crisol. Si usted, hermano, se compra una joya, le venden una joya y le dicen que es de oro, puede que sea de oro, ¿cierto? Pero usted la tiene que llevar a un lugar para que la rectifiquen si realmente es oro y le ponen un líquido y ese líquido le dicen sí, realmente es oro. Y eso mismo hace el Señor con nosotros. Él rectifica, ¿cierto? Si nosotros realmente creemos en Él, confiamos en Él, si realmente nosotros tenemos un corazón lleno del Señor, lleno del Espíritu Santo. No es fácil pasar por pruebas. No es fácil decirle a un hermano que está pasando duelo. No es fácil decirle, hermano, gózate que vienen cosas mejores. No es fácil, hermanos, hacer eso. Pero Santiago aquí le estaba mostrando, ¿cierto?, a todos estos dispersos que estaban pasando dificultades, que estaban teniendo problemas económicos, que estaban teniendo problemas entre ellos. Él le estaba enseñando a que pudieran gozarse en el Señor, que pudieran entender que el gozo que nos da el Señor es algo incomparable, es algo que no tiene precio. Aleluya, ¿cierto? Y las dificultades son para que estemos formados, para que nos estemos reformando si realmente estamos leyendo este manual, como le dije anteriormente, si estamos siendo instruidos por este manual que el Señor nos dejó. El Señor nos deja este manual para que nosotros podamos, ¿cierto?, ser instruidos en Él, para que nosotros podamos aprender cuando venga la dificultad y la prueba, nosotros podamos tener este manual, este instructivo que el Señor ha dejado para nosotros. Pero si nosotros, hermanos, nos descuidamos, no lo leemos, no oramos, ¿cierto?, no clamamos al Señor, no le pedimos dirección, no le pedimos que nos dé de su gracia y de su sabiduría. Cuando venga la prueba nos va a pillar débiles y nuestra fe, ¿cierto?, puede temblar, nuestra fe puede llegar a estar en crisis, nuestra fe puede decaer, nos podemos sentir débiles y hasta incluso, hermanos, nos puede botar, nos puede sacar de la casa del Señor, nos puede sacar de la iglesia, nos puede sacar. ¿Cuántos hermanos el sábado, cuando estuvimos en ese evento, encontramos que sí sabían que Cristo vino a la tierra a morir por nosotros, pero ellos habían dejado, se habían salido del camino por diferentes circunstancias? Mi hermano, y esto es lo que nosotros debemos procurar, debemos cuidar nuestra fe, debemos cuidar, ¿cierto?, cada día poder que vaya creciendo, ¿cierto?, como una plantita. Si nosotros no la regamos, la plantita se marchita, y asimismo nuestra fe, ¿cierto?, se marchita. Las pruebas, hermanos, son tiempos difíciles, como le dije, son tiempos de dificultades, pero déjeme decirle que no son eternas. Las pruebas pasan, van pasando y vienen otras, porque el apóstol aquí dice: cuando te halles en diversas pruebas, esto quiere decir que no va a ser una prueba, sino que van a ser diversas situaciones que el Señor nos va a ir poniendo para que nosotros vayamos creciendo espiritualmente, para que nosotros vayamos siendo fuertes, siendo capaces de soportar. Y también, hermanos, yo le quería leer la nueva versión, la NBI. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentar con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llenar a ser feliz. La obra
para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Amén. Esa es la versión NBI. Dice, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y acá leíamos que sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, que son dos palabras, paciencia y constancia. Una la podemos ver como algo pasivo, ¿cierto? Algo pasivo, algo que usted espera. Pero la constancia la podemos ver como algo que usted avanza, como que usted es constante, ¿cierto? Constante en la oración, constante en leer la palabra, que usted es constante de creerle al Señor, de creer que Él es fiel, de creer que Él es verdadero. Y como le decía, hermanos, las pruebas en nuestra vida no son para siempre. Tenemos que ir avanzando, tenemos que ir creciendo, no quedarnos pegados en aquella prueba para que podamos ir siendo probados, para que nuestra fe vaya creciendo, para que nuestra fe se vaya fortaleciendo, para que nuestra fe vaya cumpliendo los propósitos que el Señor tiene con nuestra vida. Así lo decía el domingo su palabra, que oráramos al Señor para que buscáramos con qué propósito nosotros fuimos llamados. Y dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Sin que os falte cosa alguna. ¿Cierto? Si usted no sale de una prueba, hermano, es su responsabilidad por no leer el manual de instrucción. El manual que el Señor le ha dejado está ahí. Así que es su responsabilidad cuando usted se halla en diversas pruebas, de ir a este manual y de poder saber en qué área de su vida está siendo probado, en qué área de su vida le toca cambiar, en qué área de su vida le toca mejorar, en qué estamos fallando, ¿cierto? Cada día, hermanos, nosotros fallamos, cada día pecamos, cada día tenemos que pedirle perdón al Señor. Pero, hermanos, también déjeme decirle que no debemos tener temor ni rechazo ante las pruebas. ¿Por qué? Porque te harán más fuerte y con mayor entereza para superar otras pruebas que vengan. Si tú tienes temor o no quieres que el Señor te mande pruebas, muchas veces oramos, ¿cierto? Decimos, Señor, cúbrenos, no nos mandes pruebas. Pero, hermanos, aquí el apóstol Santiago nos está diciendo, cuando te halles en diversas pruebas, o sea, quiere decir que el Señor te va a mandar aquella prueba, aquella dificultad, pero para que nosotros seamos fortalecidos, para que nosotros seamos llenos de la presencia del Señor y vamos escalando un peldaño más arriba, ¿cierto? Y la razón por la que nosotros pasamos estas pruebas es nada más que nuestra fe, nada más que esta fe que se menciona acá, que es una fe que Dios quiere probar en nosotros, ¿cierto? No es esa fe de cuando le recibimos, sino que es una fe que ya está más madura, es una fe que está más creciente, ¿cierto? Es una fe donde el Señor quiere probarnos, donde el Señor quiere ver que si realmente estamos hechos, que si realmente estamos leyendo este manual, si realmente estamos hechos y creemos y decimos si creemos lo que hacemos, ¿cierto? Así que sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, ¿cierto? La paciencia que hoy en día no es una palabra que a muchos les guste, ¿cierto? Porque ahora todo es rápido, sobre todo los niños quieren todo rápido y es una palabra que no se usa mucho ahora, paciencia, pero sí debemos tener confianza y sí debemos tener esa paciencia que solamente el Señor pone en nosotros, solamente Él pone esa paciencia para nosotros poder esperar. Y por eso en la NBI cuando leí delante decía constancia, ¿cierto? Decía solamente nosotros podemos saber esa constancia de fe, solamente nosotros podemos tener esa constancia con nuestro Señor Jesucristo. Y también, hermanos, vamos a leer
Vamos a leer en Juan 16:33. 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido el mundo. Hermano, quiero decirte esta tarde, si tú estás pasando por pruebas, si tú estás pasando por dificultades, confiad, porque Dios va delante de ti como poderoso gigante y dice: pero confiad, yo he vencido al mundo, Él ha vencido las pruebas, pero Él te va a ayudar a salir adelante, Él te va a levantar, Él te va a guiar, Él te va a dar la fuerza, te va a dar la entereza, te va a dar la constancia para que tú puedas salir adelante en esa prueba. Él nunca va a poner más carga, ¿cierto?, de la que tú puedes soportar. Y eso yo creo que lo hemos experimentado. Muchas veces nos sentimos cargados, pero el Señor dice: venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Y esa palabra se tiene que hacer real en nosotros, hermano. Cuando usted esté en la prueba, en la dificultad, no se angustie, no se desespere, sino que confíe en el Señor, busque ayuda, busque que pueda orar, busque una hermana que le pueda ayudar, que le pueda levantar, que le pueda animar. Busque del Señor. También en el Salmo 66:10 dice: porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, ¿cierto? Así el Señor nos quiere afinar, nos quiere mejor, porque Él tiene una promesa para nosotros. Viene a buscar su pueblo, viene a buscar su iglesia y debemos estar preparados, debemos estar limpios, debemos estar, ¿cierto?, esperando ese galardón que el Señor tiene para nosotros. Así que, hermanos, si usted está en prueba, si usted está en dificultad en este momento, confíe en el Señor, que Él hará, que usted pueda producir esa paciencia que el Señor le va a poner en usted, de esperar, que el Señor le va a poner esa fe, ese gozo permanente que está ahí en este manual de instrucciones, ¿cierto? Así que, hermanos, sigamos confiando en este Dios verdadero, en este Dios fiel, en este Dios santo, en este Dios que dio su vida por nosotros, en este Dios maravilloso que mandó a su Hijo Jesús a morir por nuestra vida, por nuestros pecados. Eso, hermanos, es lo que nosotros debemos confiar. Así que, hermanos, le animo a seguir adelante, le animo a que usted pueda llenarse de este instructivo y que aprendamos a leer este manual que el Señor dejó estipulado para nosotros y que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en esas pruebas, en esas dificultades que nos hacen sentirnos ansiosos, que nos hacen, ¿cierto?, tener una actitud muchas veces de rebeldía, muchas veces de negar, de rabiar, de decir: Señor, de renegar contra el Señor. ¿Por qué, Señor, me haces esto? No, ¿para qué, Señor? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que superar? ¿Qué tengo que mostrar, Señor? ¿Qué tengo que mostrarte a ti que he superado, Señor? ¿Qué tengo que estar mostrando, ¿cierto?, al Rey de Reyes y Señor de Señores, y saltar, ¿cierto?, a otro peldaño, como le dije anteriormente. Así que, hermanos, déjenme contarle también que ayer tuve la oportunidad de conversar con una hermana que su esposo tuvo un cáncer muy severo al páncreas, y ella me decía esto: hermana, mira, cuando yo estaba en esa sala de hospital esperando que a él lo operaran 7 horas, y yo estaba ahí en la sala de espera y veía cómo la gente se iban todos, y venían nubes negras a mi mente pensando: ¿qué le estará pasando? Pero solamente el Señor me fortalecía, solamente el Señor me daba la fuerza, solamente Él era el que me sostenía. Y bendito sea el Señor, para la gloria del Señor. Ese hombre, hermanas, fue levantado, está en recuperación. Y yo le decía: hermana, eso es solamente añadiduras.
añadiduras que nos da el Señor. Cuando pasamos diversas pruebas, el Señor nos da añadiduras. Porque el Señor dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadiduras. Y muchas veces también vemos esas añadiduras como cosas materiales, pero yo también la veo como cosas espirituales, hermanas, cuando no hay esposos inconversos, cuando hay hijos inconversos, esa añadidura aún les alcanza a ellos. Así que, hermanos, ¿cómo no vamos a amar a este Dios maravilloso? ¿Cómo no vamos a amar a este Dios que nos deja este instructivo y que nos anima a que nosotros podamos seguir creyendo y confiando cuando estemos en diversas pruebas? Así que yo alabo al Señor esta tarde, lo bendigo y lo exalto. Y también, hermanos, usted también alabe al Señor, exalte al Señor. Bendígale si está en prueba, dígale, Señor, ayúdame a pasar esta prueba, ayúdame a pasar esta dificultad, ayúdame a pasar este proceso, aumenta mi fe, aumenta mi confianza en ti, aumenta, Señor, las ganas de servirte, aumenta, Señor, las ganas de anhelarte, de buscar tu rostro. Así que, hermanos, el Señor les bendiga mucho y vamos a orar al Señor. Bendito sea Dios. Padre maravilloso, en esta tarde, Señor, te damos tantas gracias, Dios, porque te hemos podido conocer. Tú has tenido misericordia de nosotros y nos has mirado con esos ojos de amor y nos has buscado, porque nosotros no te buscamos a ti, Señor, sino que tú nos buscaste a nosotros. ¿Y cómo no te vamos a agradecer por eso, Señor, que tú has puesto tu mirada en nosotros, Señor? Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, porque nos has mirado, nos has tomado de la mano y nos has llevado en este caminar. Amado Dios, no es fácil muchas veces, Señor, caminar contigo, porque debemos dejar cosas, debemos aprender, debemos, Señor, superar las pruebas. Pero el apóstol Santiago nos dice en esta tarde, hermanos, cuando halléis en diversas pruebas, gózate en el Señor. Ten paciencia, ten fe, ten templanza. Ayúdanos, Señor, a leer este instructivo, a poder confiar en este instructivo que tú nos has dejado, Señor, a verlo como un manual de vida para nosotros, para que podamos seguir avanzando, para que podamos seguir, Señor, confiando en ti y esperando ese galardón que tú tienes preparado para nuestra vida. Señor, en esta tarde te bendecimos, te adoramos, te exaltamos. Y si hay algún enfermo, levántalo, Señor. Si hay alguno caído, levántalo, Señor. Si hay alguno que tiene falta de fe, levántalo, maravilloso Dios. Y si hay alguno que esté pasando pruebas, dificultades, dale ese gozo permanente que tú pones en nosotros. Dale, Señor, de ti cada día más a tus hijos, que ellos puedan experimentar, Dios amado, esta fe grande en ti. Aumenta nuestra fe cada día. Aumenta, Señor, nuestra fe con tu palabra, porque así puede crecer nuestra fe. Nuestra fe viene por el oír y el oír el instructivo de Dios. Esa es la única forma en que nuestra fe puede crecer. Gracias, Señor. Bendice a tus hijos, guarda a tus hijos, levanta a tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos, y un saludo enorme a cada uno de ustedes. Y será hasta la próxima oportunidad. Amén.